¿Qué tal? Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Vamos a disponer nuestro corazón para estudiar juntos la palabra a fin de que podamos crecer, podamos entender la voluntad del Señor para nuestras vidas y podamos tomar fuerza, porque la palabra es nuestro alimento espiritual que nos da las fuerzas para poder estar firmes en nuestro Señor. No sin antes poner este estudio en sus manos. Quiero que oremos. Amado Padre, tu palabra es luz. Tu palabra es el alimento que nos nutre, que nos da fuerzas. El alimento que nos hace estar firmes y constantes en ti. Por eso hoy deseo que tu Espíritu Santo ayude a que se quede implantada la palabra en nuestros corazones. Dios, tú nos previenes acerca de la apostasía. Tú nos hablas que nos mantengamos firmes en la fe que hemos conocido. Y te ruego que cada uno de nosotros podamos estar firmes y podamos cultivar la fe en la que hemos creído a fin de que podamos alcanzar la promesa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hebreos 10 del 35 al 39. Dice así la palabra del Señor: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Qué interesante pasaje. Aquí nos habla nuestro Señor acerca de ejercitar una y otra vez la paciencia a fin de obtener la promesa, porque de que nuestro Señor un día regresará. Eso es un hecho inminente. Sin embargo, como dice aquí, el justo vivirá por fe. Pero hoy quiero rescatar esta palabra. No somos de los que retroceden. Y espero que ustedes, tanto ustedes como yo, no seamos de los que retroceden. Hoy quiero hablarte de eso, porque es muy lamentable y triste que muchos sí retroceden. Avanzan un tiempo en la fe y luego se vuelven a sus antiguos pecados. Avanzan un tiempo en la fe y luego cambian su manera de pensar y adoptan doctrinas diferentes a lo que han conocido. La palabra de nuestro Señor nos urge a seguir adelante en la fe que hemos conocido, advirtiéndonos que si un creyente vuelve atrás no agradará al Señor. Literalmente leímos: si retrocediere no agradará a mi alma, dice nuestro Señor. Hay un número considerable de casos en la Biblia de personas que por un tiempo abrazaron la fe, pero que finalmente la rechazaron. Por eso digo que son casos muy lamentables y tristes. A este tipo de actitud la Biblia la llama apostasía. El significado literal de esta palabra es negar la fe, cambiar la doctrina, abandonar o romper con la fe que se profesa. Jesucristo habló sobre esta actitud y la condenó. Es decir, no es algo que nos ayude. ¿Por qué? Porque apostatar de la fe es darle literalmente la espalda a nuestro Señor. La redención que hemos obtenido en Cristo va a ser completa solo si permanecemos en Él. Si retrocedemos, nosotros sabemos por la Escritura que alguien puede perder la salvación si retrocede. A mucha gente se le hace fácil abandonar la fe cristiana. Incluso a mí me ha tocado como pastor hablar con personas que han abandonado la fe y algunos incluso se ufanan de ya no ser cristianos. Dicen: es que estaba ciego, me habían lavado el cerebro, me habían manipulado, pero ahora tengo otra ideología. Ahora soy ateo, ahora soy escéptico, ahora soy X o Y. Ya no perseveran en la fe y ahora la han abandonado e incluso se ufanan de esa acción. En Hebreos 10 del 26 al 31 dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad,
Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El repudio voluntario de la cruz es lo que miramos en este pasaje. Por parte del que conoce el camino, no le deja a Dios otra alternativa, sino de que esa persona vaya a condenación. Cuando se rechaza la misericordia de nuestro Señor, el juicio debe pronunciarse. Y este pasaje nos habla de una triple acusación a quienes dejan el camino. La primera, el desprecio por Cristo. 2, el repudio del pacto adquirido con la sangre por considerarlo inmundo e indigno. Y 3, el desprecio de la persona y de la obra del Espíritu Santo. Esas son las razones en las que Dios ha interpuesto en este pasaje para advertirnos que Él no estará dispuesto a redimir a quienes rechacen voluntariamente la fe. Y hoy quiero hablarte de eso porque, insisto, muchas personas se les hace fácil. Pueden avanzar un tiempo en el camino del Señor, estar un tiempo, ¿verdad? Meses, años, y después darle la espalda a nuestro Señor. Eso se llama apostasía. Y la apostasía es el pecado que no le deja alternativa al Señor, sino de juicio y de indignación. Porque está rechazando la obra redentora, está rechazando la fe, está rechazando la oferta que nuestro Dios nos ha hecho por gracia de salvarnos y redimir nuestras almas. Lo más curioso de algunas personas que abandonan la vida cristiana es que afirman que no se han alejado de Dios. Algunos así lo expresan. Pero al volverse esclavos de sus antiguos pecados, a su antigua vida, cambiar su ideología, ¿acaso no estarán dándole la espalda al Señor? Segunda de Pedro 2, vamos a mirar lo que dice en el capítulo 2, versículo 21 al 22. Dice aquí la palabra del Señor: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son palabras muy fuertes para referirse a las personas que le dan la espalda a Dios y se apartan sin miramiento, se apartan de la fe y dicen: no necesito a Dios, no necesito a la iglesia, no necesito creer en la Biblia, yo soy dueño de mi propia vida y puedo hacer con ella lo que quiera. Esa actitud de apostasía el Señor la reprueba y no le deja alternativa sino de emitir juicio. Nunca de los nunca el estado de una persona que se aleja del Señor, déjame decirte, será mejor que cuando no abrazaba la fe cristiana, y no será mejor que cuando la abrazaba. Siempre será peor. El postrer estado de las personas que se alejan, que le dan la espalda al Señor, va a ser peor que antes. Siempre va a suceder eso. Y eso lo afirma nuestro Señor Jesucristo en Mateo 12, del 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Es una advertencia de nuestro Señor Jesucristo. El postrer estado, es decir, la condición de una persona que, habiendo sido creyente, le da la espalda a Dios, apostatando de la fe, negando
la redención de nuestro Señor y negando la veracidad de la palabra, el auxilio y el sello del Espíritu Santo, esa persona está expuesta a una contaminación peor en su vida. Va a ser más difícil para una persona que se aleja del Señor lidiar con todos los conflictos que tenía antes de que se apartara de la fe. Cuando nos acercamos a nuestro Señor, déjenme decirles lo que ocurre, porque lo digo también por respeto a quienes no son creyentes y están viendo este video. Cuando nos acercamos al Señor, Él nos limpia, literalmente nos lava, porque nos convertimos en un templo para Él. Tener a Jesucristo en el corazón conlleva tener al Espíritu Santo en el corazón. Su Espíritu mora en nosotros con la finalidad de seguirnos santificando. Y así como Jesús echó del templo de Jerusalén a los vendedores y cambistas y dijo, mi casa será llamada casa de oración, del mismo modo echa de nosotros todo lo que nos está contaminando, todo aquello que nos ha ensuciado a lo largo de los años. Pero como Él mora en nosotros, no por fuerza, sino por invitación, cuando se le rechaza, Él se aleja y la persona queda expuesta a toda clase de contaminación. Esa es la razón por la que el postrer estado de aquellos que se alejan es peor que al principio, tanto de antes que fueran cristianos como cuando fueron cristianos y ahora se alejan. Su postrer estado va a ser peor, su vida va a ser peor, se va a corromper más, sus situaciones van a ser de mayor complejidad. No va a ser una persona que va a lograr lo mejor, sino lo peor. El estado final de alguien que ha abandonado la fe, pues en la eternidad será la condenación. Sé que son palabras fuertes, nadie quiere escuchar eso de que su alma va a ser condenada, pero eso es lo que alcanzará la persona que se aleja. Y este mensaje no lo estoy diciendo con la finalidad de a fuerzas tenerte en la fe, no. Finalmente es una decisión que tú tienes que tomar si permaneces en Cristo. Pero sí debes conocer que la apostasía no le deja a Dios alternativa más que emitir juicio. Por eso la palabra de nuestro Señor insiste en que nosotros, los que hemos creído, los que ya estamos dentro, cuidemos de nuestra salvación con temor y temblor. Y cuidar la salvación implica nutrir nuestro espíritu. Hay un pasaje que nuestro Señor Jesucristo rescató del libro de Deuteronomio que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces una forma de cuidar nuestra salvación es nutrir nuestro espíritu, permanecer en la fe, permanecer en comunión con nuestro Señor a través de la oración, cultivar la vida piadosa. Eso nos va dando fuerza y eso nos va permitiendo vivir cerca de nuestro Señor. Cuidar la salvación también implica que vamos a rechazar ideologías contrarias a la palabra, que vamos a rechazar doctrinas que no tienen nada que ver con lo que nuestro Dios ha enseñado en la Biblia. Vamos a mirar Filipenses 2, del 12 al 13. Dice la palabra del Señor, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. San Pablo estaba preocupado por los filipenses. Mientras él estaba presente, dice, han estado aquí, perseveran en la fe, están cultivando la vida espiritual, pero ahora que me voy a ausentar, pues mucho más. Y de ahí quiero sacar una comparación en este tiempo de ausencia, que no nos hemos visto muchos, no nos hemos podido reunir, ¿verdad?, por asuntos de la pandemia. Y yo espero que muchos de ustedes estén cultivando la fe, mucho más en mi ausencia, podría decir como San Pablo, que cada uno esté cuidando su salvación, que esté nutriendo su espíritu con la palabra, que esté buscando a Dios en oración, que se esté guardando de lo que el mundo le ofrece, que se esté guardando de las doctrinas erróneas, aquellas situaciones que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha dicho. Nuestro Señor siempre nos está insistiendo que lo busquemos,
que nos santifiquemos, que podamos soportar lo que el mundo nos ofrece, que le sirvamos, que nos acerquemos, que estemos dándole lugar al Espíritu Santo de Dios para que cada vez estemos en mejores condiciones de poder ser útiles en su reino. Pero ¿sabe qué? Muchos callan esa vocecita interna del Espíritu Santo de Dios para escuchar sus propios argumentos. Es triste y lamentable que muchos están escuchando ideologías ajenas al verdadero cristianismo, ideologías vanas, doctrinas erradas que les han hecho alejarse de nuestro Señor y darle la espalda. Y llegan a un punto en esa condición, ¿verdad? En esa transición de irse alejando del Señor, que se les cauteriza la conciencia y ya no se contristan cuando pecan. Y Dios mismo a veces les entrega a la dureza de su corazón. Creo que llegar a ese punto es una de las cosas más terribles, cuando las personas pierden toda sensibilidad, cuando su conciencia ya no los redarguye, sino que ahora se ha cauterizado y ahora se dedican a hacer y deshacer sin ninguna limitación. Romanos 1 nos retrata muy bien, en Romanos 1 del 28 al 32, retrata muy bien la condición de las personas que han perdido toda sensibilidad. Y ese es el riesgo que muchos creyentes corren cuando están apostatando de la fe, cuando deciden alejarse, cuando dicen no necesito a Dios, no necesito la Biblia, no necesito la iglesia, y están rompiendo con su comunión con su Señor. Y ese es el riesgo que corren, que su conciencia se les cauterice. Romanos 1 del 28 al 32 dice aquí: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. A ese punto puede llegar una persona que ha perdido toda sensibilidad. Mientras estamos en Cristo, el Espíritu Santo de Dios nos convence, es decir, nos redarguye de justicia, de pecado y de juicio. Tienes al alcance de la mano el poder y la autoridad, la fuerza para poder lidiar con la tentación, con la influencia que recibes de parte del mundo. Pero cuando las personas le dan la espalda al Señor, no queda otra situación ahí que les pueda guardar, que les pueda proteger de la influencia de allá afuera y de la actividad del enemigo. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo está diciendo que así acontecería a esa generación que después de haber creído le dieron la espalda. Su postrer estado vendría a ser peor que el principio. Y quiero dirigirme a alguno que tal vez ha estado considerando el alejarse del Señor y que ha estado consintiendo esos pensamientos. Tenga mucho cuidado con la decisión que va a tomar, porque, insisto, no les va a llevar a buen término. Siempre va a ser peor su estado. Su conciencia se puede cauterizar, su corazón se puede endurecer más y se puede meter en mayores problemas de los que antes tenía, o incluso de los que tenía siendo cristiano. Puede tener mayores conflictos, mayores problemas. Tengan mucho cuidado de no alejarse. Guarden su salvación con temor y temblor. Así que el Señor siempre nos está invitando a que lo busquemos. Él está redarguyéndonos, guiándonos por su Espíritu Santo. Obviamente que el endurecimiento del corazón no se da de la noche a la mañana. No es algo que, pum, ya, ayer era cristiano y hoy ya no, sino que se va masticando poco a poco. La gente se va permitiendo cosas. La conciencia se les va cauterizando poco a poco. Y cuando se van permitiendo esa clase de cosas, cuando se dan cuenta, ya están fuera.
Ya han perdido el interés por la palabra, el interés por la oración, el interés por cultivar la vida espiritual. Y están en una condición tan crítica que incluso eso, si permanecen así, puede llevarlos a la condenación. Proverbios 28, del 13 al 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Está muy claro aquí en Proverbios, es posible que aun siendo cristianos tengas algún área de debilidad. Pero dice aquí, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Y eso me hace recordar lo que dice primera carta de San Juan en el capítulo 1. Si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él está consciente, nuestro Dios está consciente que mientras estemos en esta vida puede que tengamos algún área de tropiezo, algún área de debilidad, aunque siempre Él nos va a impulsar por el Espíritu Santo a santificarnos más. Pero estás permaneciendo en Él y Él te redarguye para que le confieses tus pecados y lo haces y alcanzas misericordia y nuevas fuerzas para continuar. Pero el que se endurece y se aparta es aquella persona que no le da más lugar al Espíritu Santo de Dios. Está en una condición de endurecimiento tal que se aleja, le da la espalda, está apostatando de la fe, está diciendo no necesito más, que el Señor está intercediendo por mí o mediando las cosas entre Dios y mi persona, y le está dando la espalda al Espíritu Santo, está callando la voz del Espíritu Santo porque se ha endurecido, y esa persona caerá en el mal, dice aquí. Irá de mal en peor. Nunca irá de bien en bien, sino de mal en mal. Ese es el riesgo que corren los que se alejan. Efesios 4:19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. El Señor nos está advirtiendo de no caer en esta situación. Ya no podemos darle lugar a la actividad del enemigo en nuestra vida. Tenemos al Señor como principal fuente de poder y de autoridad para resistir y soportar. Pero muchos voluntariamente están dándole lugar a los malos pensamientos que el enemigo pone en su mente y en su corazón, y llegan a perder la sensibilidad. Es como los callos, esos no se adquieren de la noche a la mañana, se van formando poco a poco hasta que se convierte en carne muerta. Ya no hay sensibilidad ahí. Entonces es lo mismo con el corazón del ser humano, se encallece, está formando una parte insensible, y cuando peca la gente ya ni siquiera se inmuta, ya ni siquiera le duele, y eso nos habla de que se han endurecido, de que se ha cauterizado la conciencia, y esa condición les puede llevar a la condenación. Eso es lo más triste. Así que dice Efesios que perdieron toda sensibilidad. Por eso es que la gente se entrega al pecado, se vende al pecado, se ha endurecido. Y hay quienes pueden ir por la vida haciendo y deshaciendo y ya ni siquiera sienten feo, al contrario, sienten placer, ya no se inmutan, ya no cambian su actitud. Como dice Eclesiastés 8:11, que por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Sucede esto, mira, vamos a ejemplificarlo de esta manera. Cuando alguien cae en pecado y ve que no le cae un rayo encima por haber hecho algo malo, dice, pues no me pasó nada. Y entonces se van permitiendo cositas y cosotas, y cada vez su corazón se vuelve más duro, más insensible, hasta que decide abandonar la fe y abandonar el cristianismo. Pero también encontramos otra parte en la Escritura que dice, los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra,
no quisieron convertirse, y esto aparece en Jeremías 5:3. ¿Cuántas veces aún recibiendo juicios de Dios, ni aún así la gente se arrepiente? Eso lo podemos mirar incluso en la revelación apocalíptica que nuestro Señor Jesucristo le dio al apóstol Juan, que aún viviendo bajo los juicios divinos, ni aún así las personas reaccionan. Apocalipsis 16 del 1 al 11. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenía la marca de la bestia, que adoraron su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí otro que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado el quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Una y otra vez estos pasajes nos insisten que aún estando bajo el juicio de Dios, ni aún así la gente se arrepiente, ni aún así la gente se sensibiliza, sino que se endurece más y blasfema contra Dios. El hecho es que nosotros, los que creemos, es que tenemos que permanecer sensibles a la voz del Espíritu Santo, sensibles al mensaje de la palabra, a fin de que nuestro corazón sea guardado de la apostasía. Si tú no eres sensible a la voz del Espíritu Santo, si tu conciencia se está cauterizando, ten mucho cuidado, porque tu estado nunca va a ser mejor, sino peor. Y aquí en Apocalipsis nos da ese ejemplo, que a veces ni aún teniendo el juicio de Dios encima, la gente recapacita. Eso me hace recordar que por ejemplo, este tiempo que vivimos de pandemia, mucha gente ni aún así sensibiliza su corazón, se endurecen. Y muchos dicen: no, esto no nada tiene que ver con Dios. Y endurecen su corazón. Pero la Biblia nos habla de más plagas que vendrán, de más juicios que vendrán sobre el planeta, de situaciones que estarán sobre esta tierra y que serán muy tremendas, muy críticas. Pero ni aún así la gente va a tener sensibilidad para aceptar al Señor en sus vidas, o para creer en Él, para creer en su palabra, sino todo lo contrario, van a seguir blasfemando. Qué condición tan deplorable y tan terrible, que alguien pierda toda sensibilidad. Solamente la gracia y la misericordia de Dios podrán sacar a una persona de esa condición. Y es algo por lo que oramos de una forma constante, que las personas se mantengan sensibles a la voz del Señor, sensibles a la palabra, que no endurezcan sus corazones, que no se vendan al pecado, pero muchos no entienden. Muchos no entienden. Mucha gente se aleja de la fe cristiana. Y esto no es nuevo, lo vemos desde la Escritura, gente que le daba la espalda a nuestro Señor. Porque, insisto, Él es todo un caballero, Él no quiere a la fuerza que la gente permanezca en la fe. Respeta, pero es triste y lamentable que muchos decidan abandonar la fe. Una de las peticiones, y esto es un consejo y una recomendación,
Una de las peticiones que debemos hacer en la presencia de nuestro Señor de una forma constante es que Él quebrante nuestro corazón, que nos ayude para no endurecernos, sino que provoque en nosotros así el querer como el hacer, como leímos allí en Filipenses. Que Él esté constantemente insinuándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos para que nuestro corazón se mantenga sensibilizado. Salmo 34, 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Quebrantamiento del corazón. Estar contritos de espíritu, sensibles, dolidos, reconociendo nuestra necesidad del Señor. Esa era una de las peticiones del rey David después de que cayó en pecado. Cuando él tuvo ese tropiezo grande en su vida, él sabía que necesitaba sensibilizarse y quebrantar su corazón, no endurecerse más, no diciendo pues ya probé, ahora aquí voy a seguir en las mismas. No, sino sensibilizarse. Salmo 51, 17 dice aquí: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Y luego en el verso 10, en ese mismo salmo, el rey David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Él estaba preocupado por su condición. Él sabía que si no se contristaba, él sabía que si no quebrantaba su corazón en la presencia del Señor, el endurecimiento podría surgir en él, podría acostumbrarse a pecar. Y estaba tan consciente de eso que en oración profunda le dice a nuestro Señor: no me sueltes. Crea en mí un corazón recto. Crea en mí un espíritu nuevo, espíritu noble me sustente. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Esa insistencia es algo parecido a lo que tú y yo debemos tener en la presencia de nuestro Señor para que no nos endurezcamos. La influencia del mundo es tan fuerte a veces que muchos se van endureciendo, pierden toda sensibilidad y deciden alejarse del Señor. Prefieren seguir la corriente de este mundo. Así que, hermanos y hermanas y personas que miran este video, vamos adelante, permanezcamos en nuestro Señor. No endurezcas tu corazón, no te vuelvas insensible, teme al Señor, guarda con cuidado tu salvación y con temblor. No minimices esta verdad de guardar tu salvación, de cultivar la fe, de cultivar la vida devocional. Hoy nuestro Señor nos está hablando y quiero terminar con este pasaje en Hebreos 3 del 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Esto es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que entendamos hoy. Que nos mantengamos firmes, que cuidemos nuestra salvación, que mantengas sensible tu corazón y tu mente a la palabra, a la presencia de Dios en tu vida. Que no te endurezcas por el engaño del pecado y que aun si has tropezado, reconsideres y te sensibilices a confesar delante del Señor aquello en lo que has incurrido. Dios quiere que tú alcances completa redención. Aquí leímos en Hebreos, con tal que mantengamos firme hasta el fin. Hasta el fin. Esa es la única condición que yo encuentro en la Escritura que nos garantiza
que seremos redimidos en su totalidad, y hablo de la eternidad, mientras estés firme. Pero si tú te apartas, puedes perder tu salvación. Piénsalo muy bien. Que el Señor te bendiga.